a ese ser humano que tengo enfrente y no el diagnóstico. Hace esto porque es autista, hace esto porque tiene autismo. A mirar un poquito más allá, que no todo es autismo y siempre hay una raíz. Que me pongo sensible de nada. Se me corta la voz y todo. Dios, o sea, esa fe inquebrantable en el que ellos sí pueden lograr las cosas. La familia juega un papel fundamental en el progreso de ese niño. Cuando eso pasa, es brutal el progreso. Eso es algo que no me enseñó ningún libro, no me enseñó la universidad. Siempre está el cliché este de, oh, el autismo es un espectro, el autismo es un espectro. Pero ¿qué realmente significa eso? Porque entonces cuestionamos cuando alguien lo celebra o cuando alguien lo siente como dolor. Hoy 2 de abril de 2026 hago este video porque es el día de la concientización del autismo y te quiero compartir los aprendizajes que he tenido como terapeuta hace 5 años desde que entré a este mundo del autismo. Los aprendizajes que he tenido al trabajar con niños que están dentro del espectro, cada uno diferente desde extremos diferentes del espectro. Si eres mamá, si eres papá, si eres abuelita, si eres terapeuta también, o trabajas con niños que están dentro del espectro, quédate aquí que te voy a compartir los aprendizajes que he tenido y que no me lo enseñaron en la universidad. El primer aprendizaje que he tenido en estos 5 años definitivamente es el aprender a mirar a esa persona que tengo al frente y no mirar un diagnóstico. Si bien el diagnóstico nos da información importante, nos da información sobre cuáles serían esas áreas en las que uno como terapeuta debería trabajar. A mí o sea, me gusta ver al niño, a ese ser humano que tengo enfrente y no el diagnóstico. El diagnóstico me da ciertos parámetros para uno plantear objetivos, ¿verdad? Y apoyar en esas áreas donde quizá hayan algunos gaps, que ahí podemos intervenir. Pero el hecho de estar viendo a ese niño como persona y no viéndolo como una etiqueta me hace mejor terapeuta, me ha servido para ser más creativa, me ha servido para ser más compasiva con ese ser humano. Entonces es el primero, a empezar a ver a ese niño, a esa niña como un ser humano, como lo somos todos nosotros, y dejar de un lado las etiquetas. Las etiquetas siento que están ahí por algo, ¿no? Pero a veces pueden encasillar a los niños o limitarlos o entrar en comparaciones que al final no aporta mucho al final del día. El aprendizaje número 2 que también he aprendido es que no todo es autismo, que a veces en el sistema todo siento que se concentra una vez más, en esa etiqueta autismo, autismo. Hace esto porque es autista, hace esto porque tiene autismo. Y he aprendido, además con mentores profesionales en otras áreas, de que no, pues no todo es autismo y siento que el hecho de que se le preste como atención a esa etiqueta deja una vez más aparte el estar mirando a ese ser humano y desafortunadamente en muchos casos no mirar problemas médicos que tenga ese niño, que si tiene demasiada diarrea, es por algo, si está estreñido, es por algo, si tiene reflujo, es por algo. Pero al enfocarse muchas veces en esa etiqueta, se escucha mucho, o lo escucho mucho, o es porque tiene autismo, o no quiere comer porque tiene autismo, o sí, se da en la cabeza porque tiene autismo. Una vez más, estamos frente a un ser humano que va a tener sus problemas médicos, como lo puede tener cualquier otro ser humano, y me gustaría que se le prestara más esa parte holística, individualizada, al aprender a ver a ese ser humano como eso, como un ser humano, que si algo está pasando, ya sea a nivel de comportamiento, a nivel sensorial, al nivel algo. Y siento que si tú eres mamá y estás mirando esto, sabes mucho más que uno como terapeuta. Tienes ese sexto sentido más despierto, por así decirlo, que si algo pasa y como que no cuadra, que ampliemos la mirada a, no, eso es porque tiene autismo. A mirar un poquito más allá, que no
todo es autismo y siempre hay una raíz cuando algo no nos sienta muy bien. Otro de los aprendizajes que he aprendido, más bien ellos me han enseñado, los niños con los que he trabajado, sería el dejar sorprenderte. Y además de dejar sorprenderte, yo diría que tener fe en ellos. Que me pongo sensible de nada. No, ok, se me corta la voz y todo. Dios. Ok. Otra de las cosas que he aprendido es a poder creer en ellos, el no ponerle barreras, ni uno como terapeuta, ni uno como papá. El, o sea, esa fe inquebrantable en el que ellos sí pueden lograr las cosas. Y no hablo de un positivismo tóxico. Hablo de, uno sabe, uno como papá, como terapeuta, sabe hasta dónde pueden llegar ellos. Entonces, y a veces hasta nos sorprenden, ¿no? Entonces, pues tener esa fe en ellos de que ellos sí pueden, o sea, no ponerle barreras como que, ay, no, pobrecito, él no va a poder hacer eso, el no limitarlo a uno. Y entonces, con esa misma fe que uno le pone, el dejarte sorprender, yo soy una terapeuta que cree en mucho en las vibras que uno le pone a las cosas y en esa energía que uno le pone a las cosas. Y yo siento que ellos perciben eso. O sea, ellos perciben si tú tienes esa energía de creer en que ellos sí pueden lograr estas cosas. Entonces, eso es uno de los aprendizajes que he tenido, ¿no? El creer en ellos. Y una vez más, creo que todo se resume al final del día en eso. En no ver la etiqueta, sino ver a esa persona que tengo enfrente. Otra de las cosas que he aprendido trabajando con niños dentro del espectro y que no me enseñó la escuela, um, quizás sea por mi personalidad, que me cargo mucho de emociones o cargo con demasiadas cosas a veces que no debería. Pero cuando yo comencé sentía como tanta presión de, o sea, este trabajo conlleva demasiada responsabilidad. Esto yo lo tomo con demasiada responsabilidad porque estamos hablando de la vida de un niño, de una niña, que literalmente su futuro depende de ese trabajo que tú hagas como terapeuta y eso le va a influir para toda su vida, ¿no? Y este aprendizaje, sobre todo si eres terapeuta, siento que te ayudaría, no lo sé, pero me ayudó a mí y siento, si lo hubiese escuchado al principio cuando comencé, quizás no hubiera sufrido tanto, por decirlo de alguna manera. Y es que yo pensaba que 100%, pensaba no, yo sentía que ese 100% de responsabilidad de progreso de un niño que está dentro del espectro con el que uno tiene la oportunidad de trabajar es mía. Si el niño no progresa, 100% es mi responsabilidad. Algo estoy haciendo mal yo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo sentía mucho ese sentimiento hasta hace quizás unos meses atrás. Y hace poquito fue que dando psicoterapia pues pude ir soltando, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que otro de los aprendizajes que he entendido es que el progreso que tenga un niño dentro del espectro, si bien el equipo terapéutico da lo mejor de sí, nosotros damos lo mejor y lo hacemos con todo el amor del mundo, plantear objetivos, dándole herramientas para que puedan ser lo más autónomos, independientes y felices posible para el día de mañana. La familia tiene que comprometerse otro 50%. O sea, si el equipo terapéutico da un 50%, tú como familia tienes que dar ese otro 50%. La familia juega un papel fundamental en el progreso de ese niño. Uno como terapeuta está a ¿cuánto? 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas a veces los RBTs dando terapia. ¿Cuánto tiempo está la familia con ese niño o con esa niña? 24/7 básicamente, ¿no? Entonces yo siento que mientras más la familia, y más como mamá te empoderes tú en conocimiento, en saber, ok, en qué habilidades
en qué habilidades está trabajando mi hijo, ok, ¿cómo la podemos mantener en casa? No lo sé, pregunto. Y no me malinterpretes, o sea, yo sé que como familia, y no lo sé porque lo he vivido, sino porque lo he observado con las familias que acompaño, y sé que es muy abrumante tener a un niño dentro del espectro como mamá, lo sé. Sé que es citas médicas, sé que es estar de terapia en terapia, sé que es estar lidiando con la escuela, el tratar de que sean saludables, puedan comer saludablemente. O sea, sé que son muchas cosas, demasiadas y muchísimas cosas a la vez. Pero si te pudiera decir algo como terapeuta, es que va a valer la pena todo eso que estás haciendo al día de hoy con tu hijo. Y mientras más te empoderes de información, mientras más conozcas herramientas que puedas aplicar en la casa cuando ese terapeuta no esté, más progreso va a tener tu niño. Otra de las cosas que he aprendido trabajando con niños dentro del espectro como terapeuta sería el cómo, más allá de estrategias de intervención, el cambio y el progreso que he podido observar con los niños cuando hay conexión entre el terapeuta y el niño. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno, en vez de estar en cumplir objetivos, que no es que esté mal cumplir objetivos, no. Me refiero al principio, cada vez que uno trabaje con el niño, en que haya ese vínculo, que haya momentos de juegos, de conexión. O sea, eso, el impacto que he visto en el niño, en cómo te mira, en cómo está dispuesto a aprender después contigo. O sea, ha sido algo bien bonito e impresionante. Antes de que haya un proceso de enseñanza, definitivamente tiene que haber conexión con ese niño que tienes al frente. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación de seguridad, de confianza entre él o ella contigo. Cuando eso pasa, es brutal el progreso. Eso es algo que no me enseñó ningún libro, no me enseñó la universidad y he podido observar que sí hace una gran diferencia. Otro de los aprendizajes también sería el hecho de validar la experiencia de cada familia. He sido testigo y he podido ver los dos extremos del espectro y me refiero a casos que de verdad necesitan demasiado apoyo, casos muy severos de autismo. Y he podido también ver otro lado del espectro. Y a donde quiero llegar y he aprendido es a validar las experiencias, como te digo, de cada familia. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, para muchos es un día de celebración. Para otros quizás es un día de duelo. Para otras familias quizás es un día de dolor. Y pienso que el que una familia tenga esta experiencia no invalida el hecho de que esta otra quizás no ha sido su experiencia. Y digo esto porque a veces en redes se ve mucho el romantizar, por alguna manera decirlo, el autismo. Y entiendo a la familia que no, y que para esa familia sí sea doloroso. Y entiendo por qué puede ser doloroso. Y, o sea, puedo comprender ambas partes. Y pienso que deberíamos respetar las experiencias y validarlas de cada persona, ya sea una persona que esté dentro del espectro autista, em, como esa familia que ha pasado por bastante y no lo ve de esa manera tan bonita, ¿no? Que sale en redes. Y he aprendido a eso, a no juzgar las experiencias de que haya vivido una familia o una persona que está dentro del espectro, sino más bien eso me ha dado como el aprendizaje de entender que cada persona tiene una experiencia diferente. Me ha enseñado al no generalizar. Siempre está el cliché este de, oh, el autismo es un espectro, el autismo es un espectro, pero ¿qué realmente significa eso?
¿Por qué entonces cuestionamos cuando alguien lo celebra o cuando alguien lo siente como dolor? ¿Por qué cuestionamos eso? Siento que cada experiencia es válida, em, y es la experiencia de esa persona, de esa familia. Y uno de los últimos aprendizajes que te dejo en el video del día de hoy sería el hecho de no culpar siempre o poner toda la responsabilidad en ese niño, en esa niña que está dentro del espectro. ¿A qué me refiero? A veces cuando no vemos progreso, ya seamos familia o terapeutas, tendemos a, sin querer, ¿no? Inconscientemente o no está haciendo esto o no está pudiendo lograr esto. Pero cuando damos un pasito más hacia atrás y también esto sería como he aprendido la autorreflexión, autorreflexionar de, ok, si no estamos llegando aquí, ¿qué estoy haciendo yo también? ¿Por qué no está pasando? O sea, no poner toda la responsabilidad en ese niño o en esa niña que está dentro del espectro, sino también yo cuestionarme yo, qué estoy haciendo yo para que esto no estemos yendo hacia acá. Y la última, para culminar con este video el día de hoy, para que no sea tan largo, nadie tiene la verdad absoluta. La ciencia avanza todos los días y uno nunca deja de aprender. Y que en este mundo te das cuenta que nunca paras de aprender. No, nunca hay como cuando uno dice, no, eres experto en esto, en autismo. O sea, te das cuenta de que no, que mientras más sabes, menos sabes. Y que queda mucho por aprender. O sea, que a veces la teoría es teoría, pero la práctica es otra cosa. Y, y que por eso uno tiene que seguir actualizándose, formándose siempre y tener también esa curiosidad, ¿no? A que ellos mismos te puedan enseñar cosas, dejarte sorprender. Así que bueno, en el día de hoy es válido que te sientas como te sientas. Si es un día para ti de celebración, que lo celebres. Si es un día triste, que sientas también esa emoción. Todo es válido. No deberíamos juzgar las experiencias de nadie. Y pues bueno, que como siempre digo, el diagnóstico no es un pronóstico. Así que bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo videito. Los quiero.